¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones son tan simples y otras parecen no terminar nunca? Eso es porque existen varios tipos de frases: simples, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. En este vídeo te las explico una a una. Ante todo, creo que deberíamos responder a la pregunta básica pero necesaria. ¿Qué es una frase? Pues una frase es un conjunto de palabras con un sentido completo. ¿Y qué es una frase simple? Pues una frase simple es una frase que solo tiene un verbo conjugado. Pero entre tú y yo, y que no nos oiga nadie, pero a mí me gusta pensar que son simples porque son fáciles de entender. Lo importante es saber cómo se estructuran. Fíjate, sujeto, verbo, complemento. El sujeto es quien realiza la acción. El verbo es... ¿En serio tengo que explicarte esto? Si ya lo sabes. Ya sabes qué es la palabra que expresa la acción o el estado del que quieres hablar. Y el complemento es la información adicional. Son palabras o grupos de palabras que complementan el significado del verbo. Normalmente responden a qué, cómo, dónde, cuándo. Vamos a ver ejemplos para entenderlo mucho mejor. María lee un libro. El perro no ladra. Fíjate que en esta frase no tenemos complemento. Nosotros no vamos al cine. Simple, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa al preguntar? ¿Las preguntas tienen la misma estructura? Pues más o menos. La estructura básica para las frases interrogativas sería la siguiente. Recuerda que en español puedes omitir el sujeto. Si quieres aprender un poco más de la omisión del sujeto, te dejo un vídeo por aquí. O por aquí. No lo sé. Pero si tienes que incluir el sujeto por alguna razón, te recomiendo que lo pongas delante del verbo, porque si lo pones detrás, no suena tan natural. Te pongo unos ejemplos para que lo veas. ¿Quieres café? ¿Tú quieres café? ¿Quieres tu café? ¿Ves? En esta última, algo suena extraño. Bueno, continuamos con preguntas simples en las que incluimos interrogativos como ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? La estructura sería la siguiente. Interrogativo, verbo, complemento. Te pongo unos ejemplos. ¿Qué haces mañana? ¿Por qué estudias español? ¿Y dónde ponemos el sujeto? Como ya sabes, lo más natural es omitirlo. Sin embargo, en preguntas con interrogativo, el sujeto puede ir delante del interrogativo, al final o hasta incluso justo después del verbo. Y esta vez sí que suena natural. Mira, ¿qué haces mañana? ¿Tú qué haces mañana? ¿Qué haces mañana tú? ¿Qué haces tú mañana? ¿Por qué estudias español? ¿Tú por qué estudias español? ¿Por qué estudias español tú? ¿Por qué estudias tú español? Pero, ¿qué pasa si la oración tiene más de un verbo? Pues que nuestra fiel frase simple digievoluciona en frase compleja. Una frase compleja tiene dos o más verbos conjugados y se dividen en varias oraciones que pueden estar unidas de manera coordinada, subordinada y yuxtapuesta. Vamos a ver las frases coordinadas. Seguro que ya las conoces. La estructura es bastante simple. Un ejemplo sería Juan cocina y Ana limpia. Las frases coordinadas se caracterizan porque ninguna de las dos frases es más importante que la otra, porque las dos frases tienen sentido de manera independiente. Este tipo de frase se une usando nexos como y, pero, o, ni, aunque, si no. ¿Y cuál es la estructura para las frases coordinadas interrogativas? Pues frase 1, nexo coordinante, y frase 2. Ahí va el ejemplo. ¿Estudiaste para el examen o lo dejaste para mañana? Pasamos a las frases subordinadas. En este tipo de frase
Hay dos frases y una depende de otra, ya que por sí sola no tiene sentido. Atento. Vamos a ver unos ejemplos. Te llamo cuando llegue. Te ayudaré si me lo pides. Hizo tanto ruido que no pude dormir. Como ves, los nexos pueden ser muy variados. Porque, cuando, mientras que, el que, quién. En cuanto a la estructura de subordinadas interrogativas, es bastante fácil. Es la oración principal, más nexo subordinante, más oración subordinada. Ahí van ejemplos. ¿Conoces al profesor que enseña matemáticas? ¿Recuerdas cuando empezó la clase? ¿Sabes qué quiere él? Y por último, llegamos a las frases yuxtapuestas. Se parecen mucho a las coordinadas porque en realidad son frases unidas que tienen sentido por sí mismas. Sin embargo, a diferencia de las coordinadas, este tipo de frases se unen sin ningún nexo. Si te muestro la estructura de estas frases, lo vas a entender mejor. Fíjate. Lo que une a la oración 1 y a la oración 2 es realmente el sentido de cada una, el significado de cada frase. Porque aunque tengan sentido independiente, la oración 1 y la oración 2 están relacionadas en contexto. Veamos algún ejemplo, y aunque no sea español, muestra perfectamente la yuxtaposición. Mira. Vale, te pongo algún ejemplo en español. Llegó tarde, no encontró el camino. Ten cuidado, el suelo está mojado. También te dejo un ejemplo de interrogativa yuxtapuesta. ¿Irás al cine? ¿Verás la tele? ¿O prefieres salir a cenar? Creo que con esto ya sabes reconocer y construir frases simples, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Pero si algo no se practica, no se aprende. Así que déjame en comentarios una frase simple, coordinada, subordinada y yuxtapuesta para que podamos corregirlas juntos. No olvides darle a like y seguir el canal para más clases de español.